importancia de poder reciclar nuestros residuos desde casa ya debería ser una práctica común, cotidiana. Vamos a hablar de la importancia de reciclar en nuestros hogares con la ministra del Ambiente. Se encuentra en la línea Fabiola Muñoz, ministra de este sector, a quien la saludamos. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad en este día, además muy especial, que es el Día Mundial del Reciclaje. Efectivamente, ministra, y yo quisiera aprovechar porque entiendo que además ya hay una disposición, una norma que ha dispuesto el reciclaje obligatorio. ¿En qué consiste esto y qué tenemos que decirle a los hogares de todos los peruanos para desarrollar esta importante actividad desde nuestros hogares? Sí, nosotros creemos que esta pandemia nos ha mostrado un lado distinto de lo que nosotros apreciábamos sobre la forma como hacíamos las cosas. Hemos visto cómo la naturaleza tenía un respiro y cómo eso se debe gracias a que las personas hemos tomado un poco de distancia. Por supuesto, no podemos vivir en estado de aislamiento permanente, pero sí podemos hacer algunas cosas que pueden cambiar la forma como nos relacionamos con el planeta. Y entre ellas, una de las más importantes es cómo gestionamos los residuos sólidos. Y ahora hemos modificado el marco normativo, todavía hoy día no está vigente porque hay que reglamentarlo, pero sí se puede empezar la primera etapa, que es la información, la sensibilización. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las personas vamos a tener que aprender a separar nuestros residuos en la casa, en la industria, en la bodega, en el mercado, y esos residuos se tienen que dividir, si lo decimos de una manera muy práctica, en tres partes. Los residuos orgánicos, cuando estoy cocinando todo aquello que es una cáscara o la cáscara de la fruta. Los residuos inorgánicos, que pueden ser perfectamente el envase de plástico de un champú, una botella de plástico, el cartón, el papel. Y un tercer grupo, que son los residuos no aprovechables, que son los restos de comida, los papeles higiénicos. La idea es que podamos aprovechar los dos primeros, todo lo que son los orgánicos y todo lo que son los inorgánicos. Y los municipios van a tener la tarea de recogerlos de manera diferenciada. Y la idea aquí es que se promuevan emprendimientos de personas que quieren dedicarse al tema del reciclaje y esto genere una economía circular donde todos y todas ganamos. Ahora, ministra, ahora que estamos viviendo una situación muy compleja, el uso de guantes, el uso del plástico, el uso de los empaques ahora que van a tener que utilizarse para la distribución de la comida vía delivery, terminan generando complicaciones, ¿no?, dentro de esta cultura de eliminación del plástico que estuvimos desarrollando hace pocas semanas. Sin embargo, ahora las bolsas están jugando nuevamente un rol importante en nuestra actividad cotidiana. ¿Qué mensaje, qué cuidados hay que tener al respecto? Bueno, justamente por eso es muy importante que podamos separar los residuos. Miren, nosotros tenemos en el país una gran cantidad de recicladores. Los recicladores cumplen un rol muy importante porque nos ayudan a valorizar los residuos. El problema principal es que muchos de estos recicladores son informales. Y entonces, cuando uno desecha en la misma bolsa que está desechando una botella de plástico y desecha una mascarilla, desecha unos guantes, muchos recicladores informales van a buscar esa botella de plástico, pero al abrir la bolsa, lo que encuentran también es una mascarilla, guantes, y podrían estar generando un riesgo, ¿no? Esto justamente es lo que queremos evitar. Entonces, necesitamos separar los residuos y necesitamos cambiar la forma como los hemos manejado hasta ahora. Todos los plásticos perfectamente pueden valorizarse. Y por un tema de seguridad, la idea es recogerlos de manera diferenciada, transportarlos hasta un lugar donde puedan permanecer hasta que se puedan valorizar y con el tiempo de seguridad necesario. Lo mismo podríamos hacer con los residuos orgánicos. Mucha gente ahora piensa en que no tiene suficientes áreas verdes en su distrito. El compostaje, el aprovechar los residuos orgánicos, podría perfectamente ayudar a que los municipios puedan incrementar la cantidad de áreas verdes en su distrito, porque podrían usar estos materiales para sus viveros locales, para mejorar la calidad de la tierra de algunas zonas que son terrales, se pueden convertir en parques, en áreas verdes. ¿Y eso qué? ¿En qué se basa? En que yo como ciudadana, como ciudadano, haga mi tarea desde la casa. Y eso también puede tener un incentivo interesante,
porque se puede trabajar en el tema de la reducción de los arbitrios si yo segrego desde la casa, porque estoy ayudando a que el municipio también gaste menos. Un municipio paga por tonelada que finalmente llega a un relleno sanitario, que es la disposición final de los residuos. Pero si yo como ciudadano separo mis residuos, los emprendedores privados recogen esos residuos diferenciados, el municipio solamente va a tener que recoger aquellos que no son valorizables y puede bajar enormemente la cantidad de residuos que tienen que ir a disposición final. Entonces eso también es un ahorro para el municipio y todo el mundo gana. Y es más, hoy día nosotros podemos hacer en nuestras casas, con los residuos de plástico que tenemos que no se van a utilizar, con ese plástico que justamente estamos viendo que puede tener el riesgo de incrementarse, podemos hacer ecoladrillos, meterlos en una botella de plástico muy limpia y los residuos también limpios e ir construyendo algo que después puede ser utilizado para la banca de un parque, para una construcción de una biblioteca escolar, por ejemplo. Hay un montón de oportunidades. Inclusive, los niños hoy día que están estudiando en casa podrían estar haciéndolo con un cuaderno que es hecho de reciclado. Este cuaderno tiene la tapa de Tetra Pak reciclado. Hay innumerables oportunidades. ¿Cuántas o podríamos estar yendo a comprar que se necesita, por ejemplo, de desarrollar infraestructura, mobiliario para nuestras escuelas, que fácilmente con el plástico reciclable podríamos atender esta urgencia, ¿no? Esta necesidad. Efectivamente. De hecho, en las casas hoy día, las amas de casa están yendo a comprar con bolsas, ¿no? Bolsas de tela. Justamente están yendo con los carritos. Antes nosotros tratábamos de poner esa cultura en la gente y la verdad es que no podíamos todavía hacerlo a la velocidad que requeríamos porque es un cambio y entendemos que es un cambio progresivo de la cultura como hacemos las cosas. Pero hoy día tenemos una posibilidad extraordinaria. Fíjense, esta por ejemplo es una bolsa de tela y uno pensaría que es una bolsa común y corriente, pero no, está hecha con retazos de tela. Si se puede mirar ahí, se tienen retazos de tela. Esta tela normalmente son las mermas que quedan después de coser, de cortar para hacer alguna prenda o alguna sábana o lo que fuera. Bien. Esa tela puede servir también para otro tipo de productos. El reciclaje nos da una infinidad de oportunidades. Y hay que crear esa cultura dentro de nuestros hogares. Entiendo, ministra, además, que hay un video de sensibilización que se ha preparado desde el Ministerio. Sí, fíjense, mucha gente no tiene la información suficiente sobre lo que pasa con los residuos. Nosotros podríamos llenar 3 estadios nacionales diarios con los residuos que se generan. Imagínense ustedes la cantidad de residuos y muchos de ellos se pueden valorizar. Si las personas, por ejemplo, separáramos nuestro plástico, el cartón, todo esto se podría valorizar. Pero si lo metemos todo junto en una bolsa y se mezclan con los restos de comida, con las mascarillas, ya no se pueden valorizar, se pierde mucho. Si hacemos lo que nos toca desde casa, podemos contribuir a tener un mejor planeta, una mejor vida, porque todo regresa. Lo que no hacemos nosotros después nos va a regresar en una mala calidad del aire, en la contaminación de las aguas. Tenemos la oportunidad de ser parte de ese cambio. Bien. Y quisiera de verdad compartir con todos y con todas este video que nos puede ilustrar mucho acerca de lo que estamos planteando. Un día nos fuimos a dormir y al día siguiente la vida como la conocíamos cambió. En la calle solo se escuchaban sirenas porque nuestros héroes nos cuidaban mientras nos quedábamos en casa. El mundo entero se detuvo para sanarse de la pandemia y descubrimos que también necesitaba sanarse de nuestra contaminación. ¿Sabías que la basura que generamos en el Perú podría llenar hasta 3 veces el Estadio Nacional todos los días del año y que es muy poco lo que se recicla? Después de mucho tiempo, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. El cielo despejado nos deja ver la belleza natural de nuestro país. Y mientras nos quedamos en casa, la naturaleza se sana. Ahora depende de nosotros seguir cuidándola, reciclando desde casa. Porque los residuos que no reciclamos no desaparecen. Se vuelven basura que termina en el mar y en los ríos, daña a nuestros animales y contamina las ciudades.
Por eso en casa separamos los plásticos, el vidrio y los cartones del resto de residuos. Por eso en casa yo reciclo. ¿Y tú? ¿Ya reciclaste hoy? Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, bueno, en casa yo reciclo, me sumo a ese lema y a esa práctica. En mi casa, realmente, en mi casa, por ejemplo, toda la familia estamos dedicados a separar los residuos, efectivamente el plástico, el cartón, lo que queda, el rollo del papel higiénico, estos rollos que quedan en el centro, todo eso lo tenemos por separado. Exactamente. Exacto, todo eso lo tenemos separado y solamente los residuos orgánicos en una bolsita al costado de la cocina y los otros desechos en otro envase. Es decir, eso es un poco lo que nosotros tenemos que fomentar en nuestros hogares. Ministra, no quiero dejar de agradecerle además por esta conversación, pero no quiero dejar de preguntarle respecto de la responsabilidad que usted tiene también dentro del Ejecutivo de la ayuda humanitaria que se está canalizando. ¿Nos puede dar alguna información actualizada al respecto, por favor? Sí, efectivamente, nosotros seguimos coordinando mucho con los gobiernos regionales y siguen habiendo personas que necesitan trasladarse hacia sus regiones. Ahí el trabajo que articula cada gobierno regional con la presidencia del Consejo de Ministros y con INDECI es un trabajo muy fino, muy importante, porque lo que hace es ayudar a que la gente retorne segura. Y cuando tenemos personas que no pueden entrar en esa planificación o se angustian, no han perdido la posibilidad de tener un techo y alimentación durante el periodo de espera de su retorno, nosotros los acogemos en albergues que hemos preparado para este fin y estamos coordinando también con sus gobiernos regionales, con PCM y con INDECI para articular ese proceso de retorno. Tenemos también personas que salieron positivas en la evaluación y que no pudieron retornar a su región y justamente ya varios de ellos han cumplido sus días de cuarentena. Estamos coordinando para que poco a poco vayan retornando también a sus regiones después de haber pasado ya la enfermedad. Pero lo más importante que tenemos que asegurar es un retorno seguro y ordenado, con lo cual cuidamos la salud de las personas que retornan, pero también la salud de las personas que reciben allá a estas personas. Bien, ministra, le agradecemos. Entonces estaremos siguiendo muy de cerca el trabajo que se viene haciendo desde el Ejecutivo para poder ayudar a estas personas que necesitan realmente este servicio de traslado humanitario. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, ha estado conversando con nosotros. Muchas gracias, ministra, por atendernos. Muy bien, bueno, vamos de inmediato ahora a dar lugar a nuestra secuencia Alerta Verde.